Mm, bueno, primero yo creo que sería importante como ubicar la Tierra Caliente, ¿no? Que lo que estamos tocando es música de una subregión de la Tierra Caliente, porque la Tierra Caliente abarca desde Colima, sur de Jalisco, Michoacán, bueno, no todo el estado, pero parte del centro del estado, Guerrero y parte del Estado de México. La subregión de la que van a tocar es de la depresión del río Balsas, que abarca el sur de Michoacán, Guerrero, parte del estado de Guerrero y municipios del Estado de México, ¿no? Esa es de la región, de la subregión que estamos tratando, porque del otro es lo de los conjuntos de Arpa Grande que ya no vamos a tocar, ¿sí? Que es la otra tierra caliente, que es la del Tepalcatepec, se le conoce, ¿no? Entonces, bueno, primero ubicar ahí. Segundo, es importante señalar que, bueno, al igual que otras tradiciones fandangueras, ¿no? La base son las cuerdas, instrumentos de cuerda, ¿no? En un tiempo se tocó el arpa también, es decir, que eso es importante porque podríamos decir que Tixla, ¿no? Que está más abajo, ¿no? Está allá en el centro de Guerrero, ¿no? Se toca con arpa, y luego la Tierra Caliente de arriba, ¿no? Que es con arpa. O sea, en realidad lo que tenemos ahí es un corredor, ¿no? Donde el arpa era muy importante, incluso hasta Sudamérica, porque en Perú, en Chile, en todos esos lados, el arpa, y además percutida, ¿no? Entonces teníamos ahí un corredor que se fue, en ciertas regiones se fue perdiendo, ¿no? Es el caso de la Tierra Caliente, la depresión del río Balsas. El arpa se perdió, ¿no? A principios del siglo pasado quedaba en el último arpista, y que era una arpa pequeña como jaravera, que se dice que era la que tocaba. Entonces, bueno, se perdió. Entonces la dotación básica es 2 violines, una guitarra panzona, una guitarra séptima y una tamborita. Esa era la dotación básica. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de cada instrumento? Obviamente el violín es la melodía, ¿no? Primera y segunda voz. La guitarra panzona era una suerte de armonía percusión, porque es como muy rítmica, muy percutida. Incluso el sonido decían que sonaba como tamborcito, ¿no? Entonces, incluso hay músicos que decían que ni siquiera se necesitaba la tamborita para tocar, ¿no? Antes, ¿no? Entonces, porque tenía esa función la guitarra panzona. Y la séptima con cuerdas de metal, pues hacía parte de la armonía, pero sobre todo su función era hacer el bajo, ¿no? Porque tenías una cuerda más, ¿no? Un si, entonces tenías más posibilidades de bajar. Entonces su función era hacer bajos, o lo que ellos llaman también en repertorio de piezas obligados, como lo que van a hacer en el foxtrot, ¿no? Todo eso lo iba haciendo la séptima, ¿no? Y bueno, la tamborita, que era el acompañamiento rítmico, ¿no? Que era muy importante sobre todo para la música de rastra, para la música del fandango, digamos, en cuanto a la cuestión rítmica y el diálogo que se hacía con los bailadores, que se bailaba en tarima o en tabla, ¿no? Generalmente en tabla o en artesa, en tarima no tanto, ¿no? En algunos municipios lo llegaron a mencionar, pero en realidad era la tabla o tarima, o en el suelo, ¿no? Bailando. Entonces, pero bueno, es una de las características de estos conjuntos, justamente la tamborita, ¿no? Entonces por eso es que se les conoce como conjuntos de cuerda o conjuntos de rastra, por el tipo de música que tocaban, que era la música de rastra, la música campesina, o conjuntos de tamborita, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la tamborita era el único instrumento que se construía en la región. Tanto los violines como la guitarra panzona venían de Paracho, ¿no? O sea, de las tierras frías de Paracho, que bajaban a las fiestas de San Lucas, uno de los municipios de ahí, y ahí era donde compraban sus instrumentos estos músicos. Entonces, por eso es que se refieren a estos conjuntos como conjuntos de tamborita, ¿no? Solo que en esta ocasión ustedes van a tocar música del ámbito religioso, ¿no? Y entonces en la música del ámbito religioso, sobre todo para difuntos mayores, la tamborita se escucha, ¿no? Se llegaba a tocar, por ejemplo, para el foxtrot o algunas otras piezas, sí se llega a tocar, ¿no? Pero no era como requisito, ¿no? Entonces por eso es que ustedes van a tocar sin ese instrumento, ¿no? ¿Qué pasó? Se sustituyeron estos dos instrumentos, la guitarra panzona y la guitarra séptima, más o menos ahí por los años 40, 30, 40, cuando viene todo este boom, sí, de los boleros, ¿no? Del trío romántico, de las orquestas de baile, ¿no? Que se ponen de moda aquí en las ciudades de los años 20, 30, ¿no? Del Salón de Los Ángeles y estas grandes orquestas. Entonces llega toda esa influencia a la Tierra Caliente,
Y eso trastoca no solo las dotaciones, sino la forma de pensar y la música. ¿Por qué? Porque llegan las partituras, o sea, llegan las bandas en los años, en la segunda década del siglo pasado, llegan las primeras bandas militares que tienen que ver justo con toda la revolución y todo, entonces las bandas militares, y después se empiezan a volver bandas civiles, pero a leer con partitura, ¿no? Y entonces eso, cuando viene el boom de las orquestas, ya a finales de los años 20 ya empieza a haber orquestas en Tlapehuala, en los municipios de ahí, ¿no? Pero ya están leyendo, ¿no? O sea, músicos que yo entrevisté me decían, es que aquí había pura cuerda antes, ¿no? Había mucho músico, pero era pura cuerda, ¿no? Y después en los años 20 entran, bueno, en la segunda mitad, más bien la segunda década del siglo pasado, entran las bandas, entonces entran los instrumentos de aliento. O sea, sí había instrumentos de aliento como la chirimía, ¿no? Y así, pero digamos ya los instrumentos de metal, ¿no? Entran, ¿no? Sobre todo en este momento, y bueno, algunos de caña, sax, etcétera, ¿no? Y empiezan a aprender a leer nota, ¿no? A partir del método Hilarión Eslava. Ese fue el método que utilizaron todos estos músicos, ¿no? Entonces de ahí el salto a las orquestas de baile ya fue en los años 30, pues fue muy fácil, ¿no? Ya se fueron a las orquestas de baile, y entonces se fue transformando también como la forma, y esto hizo que esta dotación, ¿no? de la guitarra panzona con la séptima se perdiera, porque se empezaron a pedir otro repertorio, que pues por ejemplo ya las armonías o otro tipo de sonoridad pues ya no se podía, ¿no? O sea, entonces quitaron la panzona para meter la sexta, que para que cargas dos instrumentos, pues ya con la sexta pues haces las dos cosas, ¿no? Entonces lo interesante ahí es que las guitarras sextas seguían afinando como guitarras séptimas, ¿no? Es decir, un tono abajo. Entonces y eso es lo que vemos en la actualidad en la música de rastra, como le llaman allá, es el uso de dos guitarras que están generalmente afinadas un tono abajo, y que una hace la función de la guitarra panzona, que es rasguear, y la otra hace el bajeo y los obligados que hacía la séptima, ¿no? Entonces todavía vemos en los músicos viejos, todavía vemos que tocan guitarras sextas, pero las tocan de esa manera, ¿no? Es decir, todavía recordando pues ese sistema, ¿no? Tanto de temple de los instrumentos de afinación, como también de función que tenían los instrumentos dentro del conjunto, ¿no? Y bueno, señalar esto, que finalmente lo que más se ha investigado es la música de rastra, la música tradicional de fandango, ¿no? Y poco se ha investigado la música del ámbito religioso, ¿no? Y obviamente pues muchas veces se cree que lo único que genera identidad en las regiones, ¿no? Es la música de la fiesta, ¿no? Entonces se habla del son jarocho, del son huasteco, pero hay un repertorio en todas esas regiones del ámbito religioso que también genera identidad, ¿no? Y que también consideran suyo, ¿no? Pero que no se le ha prestado atención, ¿no? O por lo menos no la debida atención que deberíamos, y que es un repertorio que además ya se está perdiendo, ¿no? O sea, porque en el otro pues por lo menos empezaron a ver grabaciones desde los mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces tenemos material, hay ciertas evidencias de ese repertorio que también se está perdiendo, pues, ¿no? Pero todavía hay evidencias, y ahorita hay como un boom y otra vez empiezan a tocar ese repertorio. Pero del ámbito religioso, ¿no? Prácticamente no tenemos grabaciones, no tenemos referencias, no tenemos, ¿no? Documentos o investigaciones, ¿no? De que se hayan hecho en el siglo pasado con referente a estos repertorios. Son escasos, o sea, hay, pero son escasos, ¿no? O sea, no se han visto la atención. Por eso es que, bueno, ustedes van a decidir pues, mostrar justamente este repertorio, ¿no? En el caso del zapatito, y en el caso del foxtrot, pues también mostrar, la idea ahí es mostrar pues estos repertorios como repertorios extranjeros, ¿no? Que se ponen de moda, son incorporados al sistema musical de las regiones, ¿no? Y les van dando ciertas funciones. ¿Qué función le están dando al foxtrot? Pues es un género bailable, ¿no? Pero ya se puede tocar también para difuntos, ¿sí? Se puede tocar también para velaciones, ¿no? O sea, sí se puede tocar para la fiesta, ¿no? Pero ya por ser un género que ellos consideran, todos estos géneros los meten en una categoría que le llaman piezas, ¿no? Entonces en la categoría de piezas puedes encontrar foxtrots, pasos dobles, oberturas, que han escrito oberturas de los músicos de ahí, puedes encontrar valses, puedes encontrar shotis, mazurcas, ¿no? Pasacalles, todo eso le llaman piezas, o incluso otra de las categorías para referirse a ese repertorio es música clásica o semiclásica, ¿no?
Entonces eso denota el estatus que tiene frente a la, ¿no? Digamos, frente a la música campesina, que sería la música de rastra, ¿no? Entonces generalmente es un repertorio que son las élites que están consumiendo, y que obviamente los músicos, para conseguir trabajo, pues hay que tocar ese repertorio, y que obviamente si tú lo tocas, pues te da más prestigio incluso de entre tus pares músicos, ¿no? Pues que yo toco, ¿no? O sea, Isaías compone una obertura y ahorita, o sea, Isaías compuso una obertura, entonces está sí, ¿no? Es muy bonita la obertura, por cierto, que compone, ¿no? Entonces sigue habiendo esto que dice Bourdieu del conocimiento legitimado, ¿no? O sea, finalmente las piezas, digamos, ahí está agrupando la música legitimada, ¿no? Frente a los grupos de poder, ¿no? Versus la música de rastra o de fandango, que es la música campesina, que si bien son utilizadas para las campañas políticas y todo eso, para darse estos aires de pueblo, ¿no? De cierta manera también han sido discriminadas y menospreciadas, ¿no? Por ser la música de hecho la categoría rastra o raspa tiene que ver con lo sucio, lo campesino, ¿no? Entonces vemos cómo está dentro de las propias categorías esta música. Pues yo creo que con que puedan explicar justamente cómo las propias categorías que utilizan los músicos, ¿no? van denotando estos contextos de ejecución, pero también esta noción de conocimiento legítimo versus conocimiento de lírico, ellos, ¿no? Dirían, ¿no? Pues son líricos, ¿no? Y hay un desprecio por los músicos líricos, ¿no? Aunque ellos no hayan estudiado en escuelas de música, con el hecho de saber leer notas dicen ya no soy lírico, ¿no? Entonces eso es importante también, como ahí entra en juego las estrategias de la oralidad versus la escritura musical, ¿no? Y que por eso, bueno, ustedes van a, o sea, en el caso de Foxtrot, por ejemplo, sí les pasa una partitura, ¿no? Porque esa sí le escribe, pero la música de rastra no la escriben, aunque sepan escribir, ¿no? Que eso es importante. Y de Tixtla, ahora dejé grabar otro video.